Bueno, pues de la alegría vamos a hablar. Carta a los filipenses. ¿Dónde puede ser la ciudad? Filipos. Filipos. ¿Quién era Filipo? Filipos, padre de Alejandro Magno, rey Filipo, que fundó la ciudad de Filipos, ¿no? en Macedonia. Bueno, pues allí, fijaos, allí digo no en Filipos, sino estando Pablo en Tróade, digamos en la actual Turquía, en la península de Anatolia, para que nos situemos, ¿no? Que sabéis que es ya la puerta o el paso a Europa. Está el estrecho de los Dardanelos, ¿se llama? Sí, Dardanelos, que hoy día hay un puente enorme que cruza, ¿no?, de Europa a Asia, por ahí. Entonces, en tiempo de San Pablo, por supuesto, no. Y después, antes, Alejandro Magno lo había pasado, en fin. Bueno, estando Pablo allí una noche de invierno, en un sitio no parecido a Buenafuente, pero vamos, así, una noche de invierno en el año 49, 50, Pablo tiene una visión. ¿Alguien sabe decirme en qué consiste la visión? Pablo tiene una visión. Ve a un macedonio, él reconoce que es un macedonio, que le dice: pasa aquí, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto lo ve él en visión, pasa aquí, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces él sabe positivamente, tiene la certeza interior, la moción del Espíritu Santo, de que debe pasar pues allí, a Europa, que entonces no se llama Europa, claro, pero pasar allí para anunciar el Evangelio. La vocación de San Pablo es anunciar el Evangelio a los gentiles, a los paganos. Eso es lo que lleva él en la sangre, porque esa es su vocación, ¿no? Igual que a Pedro le fue encomendado anunciar el Evangelio a los judíos, a mí Dios me ha encomendado anunciar el Evangelio a los gentiles. Bien, entonces, en la comunidad, en la iglesia, allí en la ciudad de Filipos, que estaba situada al pie de una acrópolis, en una llanura preciosa, buenos días, una llanura enorme, ¿no?, allí bajo el sol, una cosa grandiosa. Pablo va a formar allí la iglesia de Cristo. Entonces, a esa iglesia se dirige años después con la carta a sus queridos filipenses. ¿Qué título podíamos ponerle a la carta a los filipenses? Jesucristo, nuestro gozo. Jesucristo, nuestro gozo. En esta carta aparece continuamente la palabra alegría. La palabra alegría, me alegro, vuestra alegría, alegraos, continuamente aparece, ¿no? Es la carta de la alegría. Pablo nos hace aquí confesiones de la felicidad que siente por estar al servicio de Cristo. Fijaos que lo vamos a ver esto. La felicidad que siente el apóstol por estar al servicio de Cristo. En un tiempo en que muchos no creen en una alegría semejante, o en que otros la disfrazan y la sitúan indebidamente, la alegría, en donde a veces, incluso dentro de la iglesia, ya se olvidan de su secreto y de su fuente, del secreto y de la fuente de la alegría. Pues es estimulante pedir el testimonio a aquel que fue el primero en poner por escrito la experiencia de su gozo interior, porque Pablo lo pone por escrito, la experiencia de su gozo en Jesucristo. Pablo no lo esconde, ¿no? Las alegrías del apostolado, ¿no? Parecería como si Pablo, fijaos, no se encontrase en las mejores condiciones, porque esta carta la escribe desde la cárcel, estando preso, en libertad, digamos, condicional, libertad vigilada, en Roma, que ya está a punto de ser
vamos, de dar la vida, ¿no? Ser ofrecido, ¿no? En sacrificio, de morir mártir por el Señor, parecería que no está en las mejores condiciones humanas, ¿no? De nada. Y escribe la carta de la alegría, ¿no? Es una cosa. Bueno, pues nos ofrece el secreto de su alegría. Después de ser, fijaos, arrestado, San Pablo nos hace una lista, porque nosotros podemos pensar, bueno, yo tengo esto en mi vida, tengo esto en mi vida, tengo esto otro en mi vida, ¿no? Este obstáculo, este problema, esta preocupación, esta situación que ciertamente son duras, son humanas y podemos verlo, ¿no? como una carga, como un obstáculo a la verdadera alegría. Pero fijaos, Pablo, después de haber sido arrestado y encarcelado en Cesarea, como en los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta esto, Pablo es arrestado y es metido en la cárcel, como San Pablo mismo nos cuenta el naufragio que tuvo, un día y una noche en el mar Mediterráneo, no a orillas del mar, en medio del océano, que dice, Dios mío, ¿esto qué es, no? Un día y una noche, sin comer, sin dormir muchas veces, sin ropa, apaleado, habiendo recibido los azotes, los 40 azotes menos uno de los judíos, con peligros que él mismo nos lo dice, peligros de bandidos, peligros de tal, fuera y dentro de la iglesia, lo veremos también, porque dentro de la iglesia hay quien quiere muchísimo a Pablo, los filipenses, pero hay otros, que si no la iglesia sería para los ángeles, no para los hombres, pues que le hacen la vida imposible, que van por él, que le levantan campañas de calumnias, San Pablo, ¿no? Entonces, parecería que son las mejores condiciones humanas para hablar de la alegría, ¿no? Además se encuentra en Roma esperando comparecer ante el tribunal del César de Roma. El motivo, haber servido al Evangelio. Bien, pues tiene ahora la ocasión en Roma de hacer balance de una vida que se agitó sin descanso, en medio de persecuciones, incomprendido, incluso por personas traicionadas con las que debería haber contado, ¿no? Bien, él mismo recuerda cómo al comienzo de su vida pública, mirad, el origen de todo está cuando él va a Damasco, que va a arrestar a los cristianos, va persiguiendo a los cristianos y va con órdenes de Jerusalén a Damasco por las vías, va con guardia, con soldados, para entrar en las casas de los cristianos, llevárselos arrestados, y en ese camino se encuentra con el resucitado. No es una experiencia interior, no es una experiencia subjetiva, es Jesucristo que le sale al encuentro. Y desde ese momento la vida de Pablo, de Saulo de Tarso, que nos dice el Evangelio, estaba presente en los Hechos de los Apóstoles, en el martirio de San Esteban, ¿no? A partir de ese momento la vida de Pablo cambia por completo, ¿no? Bien, él mismo nos lo cuenta, al comienzo de su vida, de su vida pública, tenía todas las bases para haber logrado en la vida una posición realmente significativa. Sería joven, ¿no? Joven, era muy joven, pero muy preparado, preparado por uno de los mejores doctores en la ley, Gamaliel, fariseo por los cuatro costados, de una familia pudiente, con dones de la naturaleza, de Dios que le había dado de todo, seguro de sí mismo, con capacidad de oratoria, conocía las escrituras perfectamente, tenía el derecho de ciudadanía romano, podía haber tenido una carrera espléndida, ¿no? Perdón. Bien, pues por haberse puesto a seguir a Cristo, lo ha perdido todo: el dinero, las amistades, el porvenir, la salud, el honor, lo ha perdido todo. ¿Y qué es lo que ha ganado? Pues ha ganado sus éxitos apostólicos. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cuáles son esos éxitos? Unos centenares de personas en unas cuantas ciudades del mundo romano, porque entonces toda la cuenca del Mediterráneo, toda Palestina y tal, era romano, ya estaba conquistado por Roma, ¿no? Unas cuantas ciudades en el mundo romano,
unos centenares de personas. ¿Y eso qué? Esos puntitos de luz que Pablo ha sembrado abrasarán en el fuego del Espíritu Santo el mundo. Lo hará el Señor, ¿no? Podría parecer ridículo, ¿no? Pero iluminarán todo el orbe, todo el orbe. ¿Era necesaria toda aquella fatiga? ¿No va a apagar la cárcel en Roma la última ilusión, el cansancio? ¿No va a apagar la última ilusión del apóstol? ¡No! ¡No! A lo largo de la carta a los filipenses se oye cada vez con mayor fuerza la voz de la alegría. Y dice, en todas mis pruebas reboso de alegría. ¿Cómo es esto posible? Obra de Dios. Claro. Esto es impresionante, eso es un misterio. ¿A que sí? Sí, impresionante. Vamos a trasladarlo a nuestra vida, porque Ha dicho lo veo en mí, quiero decir que falla. Impresionante. en todas mis pruebas, dice San Pablo en la carta a los Filipenses, reboso de alegría, reboso de alegría. No es una alegría ruidosa, no, es un pondus en latín, un peso, de lo que tiene peso. O sea, es una alegría grave, interior, profunda, que está abajo, y que llena todos los sentimientos del apóstol. De tal manera que uno está en la cárcel, uno está, y dice, reboso de alegría, ¿no? ¿De dónde brota esa alegría del apóstol? La fuente de la alegría, ¿cuál es? Después de su encuentro en Damasco con el resucitado, Pablo parte por los caminos del mundo con todo el ardor de su juventud. Adelante. Adelante. Mira, que estamos hablando de la alegría. ¡Ay, qué alegría, ¿eh? ¿Cómo puede ser posible, para que te metas en harina, cómo puede ser posible que el apóstol diga, en medio de todas mis pruebas que ya hemos hablado, en medio de todas mis pruebas reboso de alegría? ¿Cómo puede ser eso posible? Por su serenidad de espíritu, por Eso es un misterio. la fuente La fuente de la alegría, que no es una alegría de castañuela, No. es algo interior, que viene de dentro, que viene, la fuente de la alegría. Pablo parte por los caminos del mundo con toda su ardor de su juventud, con toda su ambición de apóstol, y lo que está claro es que él no disimula que quiere convertir el mundo entero a Cristo. Esta aquí Filipenses. Él quiere convertir todo el mundo pagano. Situaos, Grecia, Egipto, Babilonia, Persia, todo el mundo pagano y judío, Palestina, Israel, convertirlos a Cristo. ¿Por qué los judíos y los paganos iban a resistir más que él a la luz del Señor? ¿Comprendéis? ¿Por qué los judíos y los paganos iban a resistir más que él a la luz del Señor de la gloria? ¿No acababa de ser escogido él para que les abriese los ojos y volvieran de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios? Perdón, ¿alguien tiene un caramelo? Tengo un montón. Ay, gracias, ya tengo, ya, gracias. Estos son pequeños. Dame. Esta es la de azúcar. Este es más bueno. Gracias. Yo también tengo azúcar. Carmen, fíjate bien, estamos hablando de la alegría. También. Gracias. Es que usted también la transmite. Yo, pobre de mí, gracias. No, de Hija verdad. mía. La transmite, ¿verdad? Mirad. Hoy, gracias a Dios, más o menos, o como queráis, la iglesia está ahí, gracias a Dios. Pero en tiempo de Pablo, él va fundando las comunidades cristianas.
en el mundo pagano. Es verdad que muchos cristianos en esos años han huido de Jerusalén después de la resurrección de nuestro Señor, de la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor. Hay muchos cristianos ya judíos convertidos que emigran, que se van, que huyen de la persecución y de todo, y se instalan en diversos puntos, ¿no? Pero propiamente la Iglesia, la comunidad cristiana como tal, va a ser fundada y cohesionada por Pablo. Bien, pronto, ante tantas negativas, él sale con todo el empuje y quiere convertir a todo el mundo de una vez. Pero pronto se da cuenta de que tienen muchas negativas, de que tienen muchas hostilidades. Se dio cuenta de que la conversión del mundo iba para largo y que iba para muchos años. Y entonces, si desapareció este entusiasmo juvenil de neófito, fue para sentir cómo surgía en él una realidad mucho más, infinitamente más profunda, el gozo de la esperanza, el gozo de la esperanza. La alegría de Pablo viene de su encuentro y de su comunión vital con Jesucristo resucitado. Pablo vive unido a Jesucristo, hasta tal punto de que veremos en esta carta, como nos dice San Pablo, todo lo que yo tenía todo lo que yo le daba tanto valor, todo lo que yo tenía, pues los títulos que podía haber tenido, su formación, su estatus dentro del mundo judío, sus relaciones personales, todo eso lo considero nada, llega a decir, lo considero, fuerte la palabra, estiércol en comparación con Jesucristo mi Señor, con la unión con Él. Entonces, la fuente de la alegría de Pablo es Jesús. Jesús vivo, no Jesús como convicción o como teoría, sino Jesús vivo. Y viene también de su apostolado, el apostolado que él hace. En el mapa del mundo pagano, los cristianos no eran más que esos cuantos puntitos que os digo. Pero es que este es otro gran misterio. El fuego ya había sido encendido y va a abrasar el mundo. ¿Esto cómo es posible? San Pablo, que no creáis que San Pablo era un guerrero, montado así a caballo con un ejército. San Pablo el hombre incluso llega a decir, porque debía tener algo, o en alguna etapa de su vida, algo de alguna enfermedad, o de algo que le hacía un poco desagradable a la vista. No sabemos lo que es, pero en un momento él lo dice, me acogisteis incluso, y eso que no era yo muy agradable sí, no sé. La verdad es que era muy humilde, Sí, Pablo con toda la fuerza que tiene, pero claro, lo hace el Señor. ¿Cómo no iba a ser feliz aquel hombre al ver que el Evangelio iba aprendiendo en todas las ciudades, en todos los ambientes? El Evangelio iba aprendiendo y que producía sus mejores frutos en los terrenos más ingratos y en las personas más desfavorecidas. ¿Cómo no iba a ser feliz? Bien, aquella noche, año 49-50, al borde de Europa, en Tróade, en Anatolia, la península de Anatolia, esa visión. Un macedonio que le grita, Pablo, pasa aquí y ayúdanos. Pasa aquí, por favor, y ayúdanos. Y Pablo escucha la voz de Europa. Pasa el estrecho, llega al puerto de Neápolis, toma la vía Egnacia, que se llama, y llega hasta la ciudad de Filipo, que fundó Filipo, padre de Alejandro Magno. Llega allí. Qué contento y orgulloso se siente de esta iglesia, San Pablo, que les está escribiendo, repito para vosotras, les está escribiendo ya, él llega allí y funda la comunidad, pero les escribe la carta a los filipenses ya al final de su vida, estando en libertad vigilada estando en Roma, les escribe, ¿no? Y les escribe muy contento y orgulloso de esta iglesia, que recibió el bautismo a las afueras, junto al río,
Qué bonito. Un río que pasaba al lado de Filipos, allí iba la iglesia, la comunidad de cristianos que hubiera, allí se reunían, allí rezaban y allí se bautizaban. Pablo les manifiesta así el gozo de sus recuerdos. Comienza la carta diciendo: hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, mis amigos, manteneos así, firmes en el Señor. Firmes en el Señor. Esta expresión le encanta a San Pablo, en el Señor, ¿no? Mi alegría, les dice, ¿no? También son motivos de gozo los pequeños esfuerzos por vivir una caridad que se olvida cada vez más de sí misma. Hacedme feliz, les dice, hacedme feliz del todo y andad de acuerdo, teniendo un amor recíproco y un interés unánime por la unidad. Se conoce que había dos señoras en esa comunidad, Evodia. No tenemos una Biblia aquí. Bueno, Aquí sí hay una Biblia. Ahí hay una palabra, ¿verdad? perdón, porque es que acabo de salir de un resfriado. No, ¿cómo está? Esto de los homosexuales, lo que no se confesaba al final por un frío horroroso. No, de verdad, es que me dijo el médico. Yo no vine ayer. Yo no. ¿Y por qué lo pasan los confesores adelante? ¿Cómo lo pasan más adelante los confesionarios? Vamos a hacer un proyecto, gracias, hija. Tenemos un proyecto de hacer confesionarios nuevos. Creo que queda en una habitación. Con calefacción, sí, algo así. Hombre, claro, es verdad. No, es que si no... de estar pasando tanto No, frío, no, es que está confesando. Porque así está. No, es que llevas allí y es una... O sea, como es la humedad, 1 hora y media sentado allí. No. Yo sí estuve en la limpia. Yo no vine ayer. Un frío. Yo no, por el frío. A mí me encanta, no sé qué. 4, 2. Oye, a mí también me encanta. 4. No, no estuve en Turquía. Claro. Mira, se conoce, yo no leo muy bien, porque no veo muy bien, pero la alegría y la paz. También en esta comunidad, como en toda comunidad humana, hay cosas que hay. Y había dos señoras, Evodia y Síntique, que no se llevaban muy bien, de la misma comunidad cristiana. Entonces, él pone en la carta, creo humano, y qué bonito, ¿no? Pone, así pues, hermanos míos, amadísimos, mi alegría, la palabra alegría en la carta a los Filipenses una y otra vez, mi alegría y mi corona, permaneced firmes en el Señor, muy amados. Ruego a Evodia y a Síntique que se lleven bien. Fíjate la palabra de Dios, qué bonito, Ruego a Evodia y a Síntique, estas dos mujeres insistieron y sus problemas quedaron reflejados, que tengan unos mismos sentimientos en el Señor, otra vez, en el Señor. ¿Veis?